Le damos la bienvenida al doctor José Sarucán, quien se encuentra aquí en Hermosillo para participar en el importante foro que le anunciamos ayer, el cual organiza el gobierno del estado. Y para mí es en verdad pues muy importante esta entrevista con el doctor, una opinión externa de lo más profesional, de lo más capacitada. Imagínense usted, exdirector del Instituto de Ecología del UNAM, acaba de ser galardonado también con el premio Tyler hace poco en Los Ángeles, California. Creó también este Instituto Nacional muy importante para México sobre pues todo lo que tenga que ver en la materia de biología, doctor, con los mares, es decir, ya tiene más. ¿Cuánto el instituto que formó? La Conavio, sí, la Comisión Nacional. Bueno, este año cumplió 25 años. 25 años, exacto. Estábamos leyendo, pero es un organismo gubernamental. Bueno, primero le doy la bienvenida aquí a Hermosillo. Quería hacer un contexto más o menos para que el auditorio sepa frente a qué estamos. Primero, ¿cuál es la importancia de este foro? Para después irme con lo que está ocurriendo en el Sonora, en México. ¿Cuál es la importancia de este evento, doctor? Bueno, yo creo que la organización de estos eventos tiene el propósito de tratar temas que son interesantes para el desarrollo de una política pública. Entiendo que ese es el objetivo por el que la gobernadora ha querido tener este abanico de puntos de vista sobre cuestiones ambientales que van desde la parte del conocimiento de los ecosistemas, del capital natural del Estado, la biodiversidad, hasta cuestiones que tienen que ver con desarrollo de energías no contaminantes, amigables con el ambiente, transporte, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una ocasión muy muy buena para que pudieran salir de aquí los elementos que ella, espero, usará en su plan de gobierno para los siguientes años, de manera de conducir a este estado tan importante, el segundo más grande del país, a un desarrollo social, económico, pero que sea realmente no solamente amigable con el ambiente en el sentido coloquial de la palabra, sino que esté basado en el respeto a esa trama ambiental de la que todos dependemos. Entonces no es esta cuestión de desarrollarse sin afectar el ambiente, no es una cosa graciosa en el sentido de se hace bueno para ser buenas gentes. Es absolutamente indispensable si queremos poder desarrollar y beneficiar a la gente de manera sustentable, es decir, permanente, predecible, sin términos de tiempo, y que las generaciones futuras puedan tener no solamente lo mismo que tenemos, sino mejor para ellos y para sus hijos y para su desarrollo. Plenamente de acuerdo. ¿Por dónde debemos empezar aquí en el estado? Un estado con tantos problemas, la vaquita marina a punto de extinguirse completamente. Ayer hablábamos con WWF México, que a menos de 30 ya ejemplares, con los mares, con la presencia ya de barcos chinos que vienen a depredar nuestros mares prácticamente. Tenemos un grupo México depredador señalado por organizaciones ambientales. ¿Por dónde debe empezar Sonora, doctor? Bueno, por las cosas en las que puede resolver rápidamente. Yo creo que el problema de la vaquita es un problema, desde luego está en aguas que corresponden a Sonora y a Baja California, pero es un problema que ha estado descuidado y poco atendido por décadas, muchas décadas, que se ha ido complicando y que ahora está enredado con cuestiones prácticamente de crimen organizado también, lo cual lo hace todavía más difícil. Las cuestiones ambientales también han afectado. La calidad y la cantidad de agua que llega del río Colorado ha afectado esa zona y seguramente tenía un efecto muy importante sobre el ambiente adecuado para la vaquita. Yo diría que este es un problema serio, severo, importante. Estamos hablando de la desaparición ante nuestros ojos muy
no ha ocurrido todavía, pero con alta posibilidad, de una especie más, ¿no? Por la actividad humana, básicamente, o por la falta de actividad humana, por la falta de atención de los seres humanos. Y eso tiene una importancia. Pero también hay muchos otros temas para el Estado de Sonora que tienen que ver con el cuidado de los ecosistemas de los cuales deriva todos los servicios para el bienestar de los sonorenses. Y esto es una cuestión de muy largo plazo. Y un poquito como ocurría con la vaquita hace 40 o 50 años, donde había cientos de ellas, ya había el problema de su afectación poblacional, y ya se conocía, pero nadie hacía nada. Ahora yo creo que lo que sí podemos hacer en términos de los ecosistemas es, sabemos lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cuidar que no haya más daño a los ecosistemas del estado de Sonora. ¿Qué parte del ecosistema se está afectando? Todos los más importantes, algunos, manglares, por ejemplo, puede ser uno muy importante, algunas de las partes de selva del estado, de selva seca, bosques pueden ser la parte de bosques secos. Ahí hay praderas también en el estado que son muy importantes, que deberían respetarse, tener cuidado de si ha habido introducciones de zacates exóticos que han dañado mucho a estas zonas, pues limitarlas o limpiarlas y tener una ganadería basada en praderas naturales que tiene un valor muy alto, ¿no? En el mercado, y que no tiene tantos efectos ambientales como la ganadería estabulada de granos y cosas de este tipo. Hay muchos asuntos. Estoy seguro que el gobierno del estado tiene ya una visión de esto y tiene algunas prioridades, ¿no? ¿Hay algún estudio que podamos manejar ahorita, de algún dato o de un daño al ecosistema en Sonora específico? Sabemos que esta es la generalidad, pero hay algo que esté en el radar de decir, no sé, de alguna extinción de otros animales, de los ríos, es decir, no sé. Bueno, hay estudios desde luego, contaminación severa por actividad industrial y comercial, que creo que deberían atenderse en diversos ríos del estado. La minería ha sido también otro factor de importancia en este proceso. Pero estas son de las cosas que el estado conoce y que, yo no he trabajado en estos aspectos específicamente del estado de Sonora, pero es una información que debe estar disponible, y que si por alguna razón curiosa el gobierno del estado no lo tuviera, la puede adquirir muy rápidamente, o podemos ayudarla a que la adquiera. Es decir, yo creo que ya hay un diagnóstico por parte del gobierno del estado que debiera ser como la lista de supermercado, digamos, de por dónde hay que empezar en cuestión de la importancia de estos elementos. Pero yo creo que el primero es parar la deforestación en el estado plenamente, porque la pérdida de esos ecosistemas es lo que genera la pérdida de la diversidad biológica, la pérdida de especies y la pérdida de servicios ambientales, como es la captura de agua, que para este estado es muy importante, y para el mantenimiento de todos los sistemas de humedales hídricos en la costa del estado. Hay formas de tener un listado de prioridades en ese sentido. ¿Qué sería lo más urgente ahorita, por ejemplo? Aparte de la vaquita marina, de la depredación. Yo diría que yo no soy un experto en esto en el estado de Sonora, no soy un experto en muchas cosas, pero a mí me parece que una de las políticas que deberían establecerse es la de cero deforestación en el estado, ¿no? Cero deforestación. Y el cuidado de las áreas binacionales de protección, las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Cómo afecta la deforestación, por ejemplo? Para darnos una idea al ciudadano, ¿cómo afecta que se estén quemando y quemando bosques y no haya cuidados? Bueno, ¿cómo afecta? Primero, que pierdo ese recurso. Segundo, que pierdo la capacidad de retención de agua en los suelos, porque al no haber vegetación, la precipitación pluvial arrastra todo lo que está en el suelo, se lleva la fertilidad, se lleva los suelos mismos,
produce aguas abajo, inundaciones y asolvamientos enormes, muerte de gente, pérdida de infraestructura, y luego me quedo con suelos que ya no me sirven de nada en la parte alta, ¿no? Eso es lo que la deforestación genera, ¿no? Oxígeno también, ¿no? Aire, por ejemplo. Bueno, ¿no? Obviamente las plantas son generadoras de oxígeno, capturadoras de dióxido de carbono, que estamos produciendo en grandes cantidades. Hablando del dióxido de carbono, ¿qué se puede hacer para la contaminación de automóviles? Sonora, en Hermosillo, hemos visto un crecimiento de parque vehicular como no se había dado en los últimos años. Hay demasiado carro ilegal en las calles, un uso disminuido de bicicletas, no hay cultura del transporte alternativo porque tampoco tenemos un buen transporte. ¿Qué recomienda para la contaminación? Bueno, la cuestión de la ecología urbana es otro tema, ¿no? Estamos hablando más que nada de cuestiones de la naturaleza, vamos a llamarle. Pero desde luego en los sistemas urbanos o ecosistemas urbanos, si funcionan bien, pues una de las cosas más importantes, yo creo que hay dos. Una es los resultados de la actividad humana en las ciudades, que tienen que ver con transporte, es decir, estimular un transporte público que no sea contaminante, que evite el uso del auto individual, el aporte de mecanismos que estimulen tener autos de muy bajo consumo de gasolina, idealmente híbridos o eléctricos, dando estímulos para que eso ocurra. Usted compra un carro híbrido y yo le pago, por ejemplo, una cierta cantidad o le deduzco los impuestos o cosas de este tipo, de tal manera que se anime a comprar ese tipo de autos, ¿no? Y introducir sistemas de transporte racionales como ya tenemos en algunas partes del país, ¿no? De transporte colectivo, el Metrobús famoso que ya tiene algunas duplicaciones en varias ciudades. Empezó en la Ciudad de México y ahora hay en algunas otras ciudades. El metro pues es una cosa muy clara, claro, eso requiere dinero, pero es un sistema enormemente efectivo de transporte de la gente. Pero y el otro punto muy importante, y eso no lo está haciendo nadie, es la educación de los urbanitas, de la gente que vive en las ciudades, del impacto que tiene la selección de un modo de vida, el impacto que tiene en usar o no usar un auto para ir a la esquina a comprar cosas, o usar un tipo de auto de muy bajo consumo comparado con uno de esos Homers, o no sé cómo diablos se llaman, ¿no? Que son una cantidad de gasolina fenomenal y que no son absolutamente necesarias en una ciudad, además plana como Hermosillo, pues simplemente tiene otros efectos de lucirse de alguna manera. Su conocimiento de que si consume productos generados localmente en el estado, en vez de cosas que pueden venir de otras partes, primero está bajando el costo de esos productos porque no han sido transportados de muy lejos, y eso significa no nada más un costo económico sino ecológico por las emisiones de los combustibles del aparato en el que esas cosas se transportaron, y además es un estímulo a los productores locales, ¿no? ¿Para qué quiero yo tener tantos pares de zapatos, de tenis, cosas de este tipo? Entonces es una cuestión de educación a la sociedad urbana, que es la que tiene más impacto sobre el medio ambiente en el planeta y en cualquier país. Algo, por último digo, porque ya me están en el tiempo, algo de animales, ¿no tenemos alguna recomendación para la extinción? Porque también tenemos aquí el jaguar y es el tercer animal en peligro de extinción. Así es. Bueno, hay que cuidarlo, lo que hay que cuidar es que siga teniendo la capacidad de moverse a través de la frontera. Por eso la gran tontería de pensar en un muro que impida el movimiento y por lo tanto el intercambio de genes en organismos como estos que migran, ¿no? ¿Va a afectar la construcción del muro? ¿Debemos de alistarnos? No tengo la menor duda que lo va a hacer, desde muchos puntos de vista. Algunas especies ya no van a poder migrar,
otras poblaciones que queden aisladas pues van a ir empobreciéndose genéticamente y acaban por desaparecer. Tiene muchos efectos. Por ejemplo, por último, no sé si pudiéramos hablar, o si trae el diagnóstico, si no para después, bueno, pero sí. Usted usó un ejemplo muy rápido, por eso pensé que tenía idea. El jaguar sí, es una pero para el público. Es el puma y hay prácticamente todos los mamíferos terrestres, ¿no? Que necesitan caminar para llegar. Claro. ¿Qué recomiendan las autoridades de Sonora para hacer algún vínculo con Arizona, como lo están haciendo? Eso es parte de la región. Existen ya parques binacionales. Que lo aceleren, por eso. Claro, y fortalecerlos y además unirse con los colegas del otro lado para hacer ver que sería una enorme tontería tener una cosa de este tipo. Muy bien. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Bienvenido a Sonora. Continuamos. Gracias.